Bueno, me presento, soy Pablo Raceto Barri, director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, IFIC, y fui invitado a este primer congreso en colaboración interdisciplinaria en investigación, lo cual les agradezco mucho y haciéndole honor al convenio de cooperación que tenemos entre la Universidad Privada Domingo Savio y nuestro instituto. El tema del que les quiero hablar hoy es el trabajo de investigación como profesión y dos conceptos claves, ¿ya? Que son los que voy a profundizar, que son el de académicos profesionales y profesionales academizados. El tiempo teóricamente para mi charla era de 1 hora, pero yo calculo que me voy a demorar un poco más de 1 hora, disculpándome de antemano. Hay algunas imágenes pequeñitas, aquí habían emojis, ¿ya? Simplemente para hacer la charla un poco más amable, pero no hay nada de grave en el contenido. La introducción que quiero hacer tiene que ver primero con las ciencias de la complejidad, que es uno de los temas fundamentales que trabajamos en nuestro instituto, ¿cierto? De filosofía y ciencias de la complejidad. Y particularmente una de las áreas en que trabajamos y hacemos docencia, que es en ciencia de la ciencia, que es en el fondo el abordaje de la ciencia desde la misma ciencia. Aquí tengo una imagen ya sacada de un artículo relativamente reciente de la revista Science, en que plantean la ciencia, ya mirada desde el punto de vista de la ciencia, como una red, ¿ya? En evolución y expansión de ideas, académicos y papers, ¿ya? Y dice ahí que la ciencia busca leyes universales y de dominio específico que subyacen la estructura y la dinámica de las ciencias, ¿ya? Y ese es un poco el contexto teórico en el cual me voy a estar enmarcando. Y no puedo dejar de mencionar, por lo mismo, que nosotros en IFIC todos los años impartimos un diplomado en ciencia de la ciencia, en que abordamos muchos de los temas que voy a mencionar hoy día y que por supuesto siempre ahí haciendo un poquito de propaganda para que quienes se entusiasmen con estos temas tal vez quieran estudiar con nosotros. La ciencia de la ciencia se puede de alguna manera diagramar como la convergencia de lo que se llamaron Science Studies, ¿ya? Que comenzaron aproximadamente en los años 50 en las ciencias sociales, y la Scientometrics, ¿ya? Que comenzó aproximadamente en los años 60 en el ámbito de las ciencias exactas, ¿ya? Y la confluencia de estos dos campos de estudio, ya de alguna manera ha dado lugar a un emergente campo de estudios, aunque con su tradición, por supuesto, por lo mismo, que integra las ciencias sociales y las ciencias exactas y incluye también modelización matemática e integración del conocimiento, ¿ya? Ciencia de la ciencia como tal, podemos decir que recién, digamos, se consolida o empieza a consolidarse desde los años 2000 en adelante. Este es un libro de texto, el de la izquierda, de Dashun Wang y Albert Laszlo Barabasi, del 2020, y muestro a la derecha un libro de Barabasi también, que es un gran científico de las ciencias de la complejidad y de teoría de redes, ¿ya? Para mostrar también que en el fondo el énfasis que vamos a hacer en términos de ciencia de la ciencia tiene este énfasis en las ciencias de la complejidad. Un concepto que acuñó uno de nuestros profesores, Cristian Aguirre, es el de episteverso, ¿ya? Aquí tenemos una investigación, ya un diagrama de una investigación, que lo que busca es linkear, ¿cierto? Enlazar, en concreto creo que son 800.000 papers, ¿ya? 800.000 papers, que trata de
agrupar según cuando son citados juntos, ¿ya? Y el objetivo de este artículo es lograr distinguir dónde hay paradigmas científicos, ¿ya? Entonces, en cada círculo que hay acá se diagramarían distintos paradigmas científicos. Las conexiones ya relacionan distintos paradigmas entre sí. Y si se fijan, aquí estamos hablando de ciencias naturales, química, química orgánica, pero también ciencias de la computación, matemática y también ciencias sociales, ¿ya? Y este episteverso, ¿ya? En el fondo es esta malla de conocimientos que están citándose y referenciándose entre sí, que muestra ya su complejidad, ¿ya? Y esas líneas que salen de los nodos son las palabras, ¿ya? Comunes, los conceptos comunes a esos distintos paradigmas, ¿ya? Y lo muestro simplemente como un tipo de trabajo que se hace en ciencia de la ciencia, con este énfasis en los sistemas complejos. Pero si miramos a la ciencia, ya, o ya llamada a la academia, porque incluimos a toda la academia, ya incluida los artículos que incluyen de humanidades, filosofía, etcétera, vemos que en realidad lo que es el episteverso, ya, o sea, esta red de conocimiento escrito, es solamente una parte de la ciencia, y nosotros hablamos del cientiverso, ¿ya? Para referirnos al sistema completo de la ciencia, entendido como un sistema complejo, ¿ya? Y entonces toda esta complejidad que vimos en el episteverso, podemos ver que es solamente uno de los principales nodos de este sistema complejo que llamamos ciencia, y que involucra los revisores, ¿ya? Los reviewers, el mundo del peer review, los autores, los mismos académicos, los journals, ¿ya? Y las editoriales, pero también involucran las instituciones de financiamiento, las instituciones de formación de investigadores, las redes de colaboración de grupos de investigación, las instituciones que patrocinan la investigación y que son albergues de laboratorios como universidades y centros de investigación, los laboratorios mismos, ¿ya? Como lugares de experimentación, y también, ¿ya? Las redes sociales académicas, que han sido cada vez más importantes, los y también las instituciones de premiación, como lo son el Premio Nobel, la Medalla Field, los premios nacionales, etcétera. Entonces, esto para tener un panorama, ¿ya? De la complejidad de lo que es la ciencia, ¿ya? El sistema complejo que llamamos ciencia. Uno de los consejos prácticos, ¿ya? O de los conceptos que han surgido de la ciencia de la complejidad es el concepto de cisne negro, ¿ya? Un concepto que acuñó Nasir Nikolai Taleb en el 2007. Y muy brevemente podemos definir que los cisnes negros son eventos atípicos, raros, ¿ya? Típicamente impredecibles, con un alto impacto en los sistemas complejos, ¿ya? O sea, son eventos raros, ¿ya? Atípicos, pero que tienen un alto impacto. Y la teoría de los cisnes negros de Taleb plantea que la frecuencia e impacto de los cisnes negros es suficientemente alto en la evolución de los sistemas complejos para, como para llegar a dirigir en gran medida el curso de su historia, ¿ya? O sea, los cisnes negros son elementos, no son elementos anecdóticos, sino que pueden ser los elementos que dirijan el curso de un sistema complejo, incluyendo tal vez el sistema de la ciencia, ¿ya? Los ejemplos que trabaja un poco más en detalle Taleb son la Primera Guerra Mundial, la gripe española de 1918, el surgimiento del computador personal, el surgimiento de Internet, los atentados del 11 de septiembre del 2001, entre otros, ¿ya? Y lo interesante para mí, ¿ya? De este concepto, ¿ya? Es que primero es que implica consejos prácticos, ¿ya? El primer consejo práctico es que dado que los cisnes negros, ¿cierto? Estos eventos
muy atípicos, muy raros, típicamente impredecibles, tienen muy alto impacto y por lo tanto es fundamental estar preparados para resistir a las dificultades que surgen con los cisnes negros, ¿ya? Particularmente buscar lo que Taleb llama la antifragilidad, ¿ya? Ser sistemas que en el fondo no sean frágiles frente al surgimiento de los cisnes negros. Y el segundo consejo, ¿ya?, que es el que más me interesa para esta charla, es estar principalmente preparados para aprovechar las oportunidades que suelen provenir de los cisnes negros, ¿ya?, y buscar innovaciones inteligentes, ¿ya? Sí, típicamente, Taleb muestra que si bien los cisnes negros tienen mucho impacto y típicamente generan una gran distorsión de los sistemas, también son oportunidades para la innovación, ¿ya? Y les voy a hacer un spoiler, ¿ya? Les voy a contar en el fondo el final de la historia, lo que quiero aquí decir simplemente, ¿ya? Así que si me extiendo mucho en la charla, los que se vayan por último ya van a saber lo que quiero defender. Esencialmente, lo que quiero defender en esta charla es que las publicaciones académicas, ¿ya?, que están esencialmente siendo producidas por académicos profesionales, ¿ya?, han estado sometidas a lo que se llama Fast Academia, ¿ya?, o Academia Rápida, ¿ya? ¿Producto de qué? Producto de que los académicos profesionales sufren una fuerte presión por publicar a una alta tasa y que existen consecuencias sociales y epistémicas indeseables asociadas a la Fast Academia, ¿ya? O sea, en el fondo, en la situación actual, hay ciertos problemas por esta forma en que la academia está operando en base a los académicos profesionales. Y mi tesis es que hay una posibilidad, ¿ya?, asociada a lo que yo creo que es un cisne negro, ¿ya?, que les voy a explicar cuál, que es extremadamente reciente, o sea, no tiene más de 20 años, ¿ya?, incluso no más de 10, sino no más de 2 años, ¿ya?, que hace posible, ¿ya?, que otro tipo de categoría, ¿ya?, que vamos a llamar profesional academizado, pueda hacer un gran aporte a la academia, ¿ya?, particularmente desde lo que se llama academia lenta, ¿ya?, o slow academia, y que ese impacto puede ir creciendo en el tiempo y de hecho puede hacerle muy bien, ¿ya?, a la academia en general y particularmente a los problemas que está sufriendo la academia actual por la Fast Academia. Entonces, como me gusta a mí decir cuáles son las tesis ya de forma escrita, la voy a leer, ¿ya? Mi tesis es que pese a que los profesionales academizados, ¿ya?, que vamos a definir prontamente, existen desde la existencia misma de la academia y han tenido un rol en la ciencia, ¿ya?, periférico pero no irrelevante, las extremadamente recientes revoluciones de la ciencia abierta y las nuevas tecnologías de traducción idiomática pueden ser bases de un cisne negro para la historia de la ciencia: el sustancial aumento del aporte de los profesionales academizados en la producción académica de calidad en un contexto de slow academia. Eso es, esta imagen en el fondo es el spoiler, ya lo que quiero defender, pero para defenderlo vamos a ir dando base por base en qué me baso para esto. Los contenidos de esta charla tienen 5 puntos. Ya primero vamos a hablar del académico profesional, de su educación, de los costos que implica su educación, la contratación, el financiamiento y lo que vamos a llamar sus remanentes. El segundo es la postulación de que tal vez estamos frente a un cisne negro asociado a la liberalización del conocimiento académico y a la revolución de la ciencia abierta. Después vamos a definir lo que es un profesional academizado, ¿ya?, y vamos a ver brevemente su pasado, su presente y su tal vez futuro. En cuarto lugar, vamos a ver los problemas de la Fast Academia o la Academia Rápida, las promesas de la Slow Academia y el rol potencial de los profesionales academizados, ¿ya?, en esto. Y finalmente, algunos desafíos y posibilidades que se abren con todo esto, ¿ya?
Entonces partamos con el profesional académico, o sea, perdón, con el académico profesional. Wow, chuta, cambió sustancialmente la diagramación de las diapositivas. Vamos a ver, espero que no sea muy grave. Bueno, las etapas de formación de un científico son bastante conocidas, ¿cierto? Lo interesante que menciono aquí que este es el resultado de como 1000 años de historia, ya desde las primeras universidades, incluso proto-universidades, que se terminó en este sistema de formación del científico, ¿cierto? Que pasa por una educación escolar a una educación profesional, que típicamente tiene un pregrado y una titulación, ¿ya? La cual lleva no siempre tesis, ¿ya? Y examen de grado. Después, el posgrado, ¿cierto? Están los máster y los doctorados, que siempre tienen tesis y examen de grado. Y finalmente, el postdoctorado. Ya, faltan animaciones también aquí. Bueno, voy a hacer lo que puedo. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Ya? Entender que el pregrado se puede entender como alguien que hace el pregrado puede entenderse como un licenciado en la disciplina. ¿Ya? Valga la redundancia, es un conocedor del conocimiento básico de una disciplina. Mientras que el titulado típicamente es alguien que es habilitado como profesional de la disciplina. ¿Ya? Y por lo tanto, típicamente la titulación involucra una práctica. ¿Ya? Y a veces un producto, no siempre, que es una tesis. El máster y el doctorado se pueden entender como un licenciado en investigación. ¿Ya? O sea, más allá de la disciplina que conoce, lo que hace es volverse un conocedor de la investigación científica y su producto típicamente es una tesis o papers. ¿Ya? Existen tesis que acumulan papers o que son tesis propiamente tales. Y finalmente viene el postdoctorado, que es quien se encuentra habilitado como profesional de la investigación científica. ¿Ya? Es decir, podemos entender al postdoctorado como en el fondo alguien que ya hizo su práctica, ¿ya? En investigación y los productos que se esperan son exclusivamente papers, ¿sí? Artículos académicos. La duración de un doctorado ya es algo que depende de los países, pero aquí tenemos una buena muestra, ya desde el 1970 al 2007, de cuánto duran los doctorados en Estados Unidos, ¿ya? En distintas áreas, en biología, física y en ciencias de la Tierra, atmosféricas y oceánicas. Fíjense que los doctorados en promedio duran todos sobre 6 años, ¿ya? Y otros ya estuvieron ya casi llegando a los 10 años. ¿Ya? Estamos hablando de mucho tiempo de dedicación para eso. También la formación de un científico, ya este es un cálculo hecho el 2000 por un colega, que solamente en Chile, ya, y haciendo un cálculo relativamente parsimonioso, sin contar la educación escolar, solamente el pregrado, el máster, el doctorado y el postdoctorado, formar a un académico, ya, ¿sí? Un académico o potencial académico profesional involucra al menos $160.000, ¿ya? Lo que significa para los estados, ¿ya? Muchos recursos, ¿ya? Si es que los paga el Estado y por supuesto si es que se pagan privadamente también. Pucha, qué lástima que está todo corrido. Bueno, después de que se surge toda esta carrera, ¿cierto? Termina el doctorado, pero aquí no termina la cosa. La persona que sigue esta carrera requiere tiempo remunerado para investigar, ¿ya? Necesita tiempo remunerado para investigar, para lo cual típicamente se buscan cargos, ¿ya? O positions, como se dice en inglés, de investigación. Y no solamente eso, sino que típicamente requiere fondos para los gastos de la investigación, ¿ya? Donde están los concursos o grants de investigación, ¿ya? De distintos tipos, típicamente juveniles para los recién egresados del postdoctorado y otros más regulares, etcétera, para los más antiguos. Y vamos a definir al académico profesional
como aquel en que la mayor parte de su tiempo y o la mayor parte de su financiamiento depende de la investigación académica. ¿Ya? Eso vamos a entender como académico profesional. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando en los hechos? ¿Ya? ¿Qué dicen los datos de la ciencia de la ciencia? Primero, que el número de becas de doctorado ha crecido exponencialmente en el último siglo. Eso es bien interesante. Exponencialmente suben las becas de doctorado. Pero que las becas de postdoctorado solamente están creciendo de forma lineal, no de forma exponencial. Y que el número de nuevos puestos de trabajo, ¿ya?, al año es constante. ¿Ya? Fíjense que aquí en este gráfico tenemos la cantidad de nuevas becas de doctorado que van surgiendo, esto es para Estados Unidos, y esto es la cantidad de nuevos puestos de trabajo académicos. ¿Ya? Fíjense que solamente en la OCDE, ¿ya?, desde 1982 hay 80.000 graduados compitiendo por 100.000 contrataciones académicas. ¿Ya? O sea, solamente uno de cada 8 graduados logra una posición académica. Y ya hacia el 2010 compiten 10.000 candidatos a doctor por 3.000 nuevas contrataciones académicas. ¿Ya? Creo que aquí tengo un error. Pero en el fondo la razón es hay, digamos, muy baja proporción de los egresados llegan a tener una posición académica. De hecho, en los mejores años de Estados Unidos, que fueron los años 70, llegaron a tener un 50% de graduados que lograba tener una posición académica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que frente al crecimiento exponencial de doctorados, ¿ya?, los puestos académicos no están creciendo prácticamente, los postdoctorados crecen, pero de forma lineal, no exponencial, y por lo tanto, una gran cantidad de doctores y de postdoctorados van yéndose a empresas o a universidades docentes o a otros cargos como fundaciones, gobiernos, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el concepto de remanente, o sea, de todas esas personas que fueron formadas, ¿ya?, para eventualmente ser profesionales, académicos profesionales y que no se dedican a eso. Ese es el primer punto. Segundo punto, hay algo, ¿ya?, hay un fenómeno que es la liberalización del conocimiento académico y la revolución de la ciencia abierta. Nosotros en nuestro diplomado contamos toda la historia, ¿ya?, de la academia, no se asusten, ya esto es simplemente un resumen, pero me voy a referir solamente a algunos puntitos. ¿Ya? Primero, la revolución de la imprenta. ¿Ya? Veamos el gráfico de acá arriba. ¿Ya? El gráfico de acá arriba lo que muestra es, estamos hablando desde el año 1200 hasta el 1900, ¿ya?, y este es el precio relativo de los libros, ¿ya?, típicamente escritos en papiro o en pergamino. ¿Ya? Uno de los datos, piensen por ejemplo, una copia del Corán en pergamino requiere 300 corderos. ¿Ya? El pergamino se hace en base a la piel de los animales. O sea, necesito 300 corderos, ¿ya?, solamente para producir, ¿ya?, el pergamino en cuestión, ¿ya?, sin contar los copistas, ¿ya?, en fin. Por lo tanto, se pueden imaginar el costo de un libro. Ya aquí lo ponen al equivalente de $1.800. O sea, imagínense que cada libro que tuviéramos que comprar valdría $1.800. O sea, esencialmente el conocimiento estaba totalmente acotado a las personas que tuvieran un gran poder económico. Posteriormente surge el papel, ¿ya?, que son los puntos aquí en azul, ¿ya?, que baja parcialmente el valor de los libros, pero sigue estando muy alto, ¿cierto? Cada libro todavía vale unos $800, ya versión actual. Y recién, cuando surge la imprenta de Gutenberg, alrededor del año 1500, ahí recién baja sustancialmente el orden de magnitud de los valores y aumenta la tasa del crecimiento exponencial de publicación de libros. ¿Ya? O sea, recién, ¿ya?, personas que no sean extremadamente ricas pueden tener acceso a libros, ¿ya?, cuando surge la imprenta de Gutenberg. Otras dos revoluciones claves fueron la revolución digital y la revolución de la conectividad digital. ¿Ya?
Con la revolución digital surgen los computadores, transistores, ya, etcétera, los fax, correos electrónicos. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede esencialmente que el soporte de papel, ¿ya?, cambia hacia el soporte digital, ¿ya? Y eso tiene, junto con la revolución de la conectividad digital, ¿cierto? Porque una cosa es que estén los papers y los libros en un formato digital y otro que exista una conexión digital internacional, ¿eh?, que surge recién en los años 90 con Internet, con la World Wide Web, y surgen las páginas web de revistas académicas que permiten el acceso remoto a los papers, ¿ya? O sea, esto es una mega revolución, ¿ya?, que va liberalizando poco a poco ese conocimiento que estaba exclusivamente en muy poquitas personas, ¿ya?, capaces de comprarlos. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, están en estas web y esto sí que ahora uno puede acceder remotamente, ¿cierto? Sin tener que ir a una biblioteca o que la biblioteca se suscriba al journal. Uno puede comprar directamente el journal o directamente el paper, ¿cierto?, el artículo académico. Aquí aprovecho de propagandear un artículo reciente de unos colegas que hicimos en IFIC, una reinterpretación de E igual a MC cuadrado, y que si ustedes van a la página web van a tener que pagar $40, ¿ya?, por obtenerlo. El efecto, ¿ya?, de la revolución de la conectividad, ¿ya?, fue una globalización de la producción académica. Antes de la revolución de la conectividad digital de los años 90, los países no ricos tenían escaso acceso a las publicaciones, ¿ya?, solamente a los que tenían suscripción a journals en papel, ¿ya?, y que estaban en las pocas bibliotecas, ¿ya?, que se tienen, por ejemplo, en América Latina, y por lo tanto una muy baja producción académica, ¿ya? De hecho, entre 1900 y 1945, 2/3 de los primeros autores de los papers eran solamente de Estados Unidos y de Alemania, ¿ya? Pero si se fijan aquí en el gráfico, ya con los años 90, empiezan a dispararse muchos países, ¿ya?, que empezaron a contribuir mucho más, gracias a la conectividad digital. ¿Para qué hablar de China? Fíjense que aquí China supera incluso a Estados Unidos en su tasa de publicación, India, Brasil y muchos otros países, y muchos países latinoamericanos empiezan a aportar a la producción internacional de conocimiento académico. ¿Y cuál es el cisne negro que creo que ocurrió? ¿Ya? Ocurrió un cisne negro el año 2003. ¿Ya? Ocurrió un evento novedoso, ¿ya?, que creo que podríamos llamar un cisne negro, que fue algo totalmente en principio ajeno a la ciencia. Surgió un nuevo modelo de negocios editorial, ¿ya? A un par de editoriales se le ocurrió un nuevo tipo de negocio. ¿Cuál? Hacer revistas de acceso abierto con cobro al autor, ¿ya? Para mí este fue un cisne negro, ¿ya?, que desencadenó una transformación radical en las dinámicas científicas, ¿ya? Las primeras editoriales que partieron con esto fueron PLOS, ¿ya?, y Biomedical Central, que son actualmente revistas y editoriales de alto prestigio, ¿ya? Pero este evento desencadenó una transformación radical en las dinámicas científicas que se conjugó con un movimiento institucional y pirata en favor de la Open Science, lo que ha llevado a la liberalización prácticamente total del conocimiento académico acumulado de toda la historia de la humanidad, sin costo para el lector y de muy fácil acceso para quien tenga un teléfono con internet, ¿ya? Aparece en Google 2005, Sci-Hub, ¿ya?, 2011, LibGen 2010, y hay muchas otras plataformas en que se permite acceder a ese conocimiento que hasta hace muy pocos años era prácticamente imposible de acceder, sobre todo para países no ricos, ¿ya?, como nuestros países latinoamericanos. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Ya? Los journals tradicionales, típicamente el modelo de pago es que paga el lector, ¿ya? Uno se suscribe a la revista, ¿ya?, le llega la revista en papel todos los meses o toda la semana o todos los semestres, dependiendo de la revista, y uno paga, es el lector el que paga, ¿ya? Lo que hicieron los Open Access Journals,
¿ya? Es que no le cobran al lector, sino que le cobran al autor. ¿Ya? El autor es el que paga para poder publicar en el artículo. Con la ventaja de que si paga por el artículo queda abierto en Internet y accesible sin pago a cualquier persona. ¿Ya? Y también existen los journal mixtos, ¿ya? Que tienen las dos modalidades. ¿Ya? A mí me ha tocado lidiar con ellas, que cuando uno le aceptan el artículo, finalmente le dicen, si usted quiere, ¿ya? Puede pagar típicamente más de $1.000, a veces $3.000, y el artículo va a quedar open access, es decir, va a quedar abierto sin pago. Si usted no paga, si usted no quiere pagar, entonces el lector va a tener que pagar por leer su artículo. ¿Ya? Entonces, al surgir estos journals open access con cobro al autor, ¿ya? Desde el año 2003 en adelante, surgió rápidamente un fenómeno práctico. ¿Ya? Se demostró muy rápidamente que los artículos abiertos tienen mucho más impacto que los artículos de pago para el lector. ¿Ya? ¿Qué significó eso? ¿Ya? Que todos los académicos del mundo y las instituciones, las universidades, se dieron cuenta de que las revistas Open Access eran revistas que permitían que los artículos que se publicaran fueran mucho más leídos, mucho más considerados, mucho más citados, ¿ya? Y con mucho mayor impacto. Y en paralelo, ingresan mega empresas editoriales al sistema académico, ¿ya? Porque este nuevo modelo de negocios en que paga el autor se volvió un muy buen negocio, ¿ya? Muchas ganancias, y además estas revistas se caracterizaron por tener un muy eficiente proceso editorial. ¿Ya? Aquí tengo la imagen de PLOS Biology, que fue la primera revista Open Access con cobro al autor. Fíjense que este es un artículo de la revista Nature que en el eje vertical muestra cuánto se le cobra al autor, ¿ya? Por publicar en el artículo, dependiendo del nivel de la revista, ¿ya? De la influencia, típicamente el factor de impacto. ¿Ya? Y lo que muestra es que en general, mientras más factor de impacto tiene la revista, es decir, mientras más importante la revista, mayor es el costo de poder publicar en ella. Aquí tenemos Plus One, que les mencioné recién, que cobra casi $1.500 por publicar. ¿Ya? Típicamente aquí en rojo, están las revistas híbridas que yo les mencionaba, que se puede o no cobrar o no, que cobran $3.000 para publicar. Y hay otras revistas ya más famosas como Neuron que cobran $5.000 para publicar. ¿Ya? El resultado de esto ha sido han sido muchos. ¿Ya? Los precios de suscripción de las revistas científicas han subido por encima de la tasa de inflación de otros productos durante décadas, ¿ya? Y muchas editoriales científicas han querido sumarse a esta tendencia. De hecho, si vemos aquí en miles, ¿ya? Aquí tenemos 2003, la primera revista Open Access, ya 2004, y resulta que en miles, ya hacia el año 2022, ya esto no está actualizado, hacia el año 2022 ya tenemos 18.000 journals de acceso abierto, ¿ya? Que incluyen 8 millones de artículos, ¿ya? Que se encuentran aquí, por si quieren verlos, en el directorio de revistas de acceso abierto, ¿ya? O sea, esto fue un fenómeno realmente expansivo, ¿ya? Que sigue en expansión hasta la actualidad. En paralelo a esto, ¿ya? Y en los mismos años, en paralelo, mientras estaba surgiendo este nuevo modelo de negocios y esta expansión de este nuevo tipo de revistas, surge el movimiento por la ciencia abierta. ¿Ya? Surge un movimiento por la ciencia abierta tanto a nivel institucional, ¿ya? A partir de regulaciones y argumentos estatales, y también un movimiento pirata que se llamaba BiblioLeaks, ¿ya? En paralelo a la proliferación de estos Open Access Journals, ¿ya? Que son este nuevo modelo empresarial. Los argumentos de la ciencia abierta institucional son muchos, ¿ya? Hay argumentos políticos, institucionales, en fin, ¿ya? Pero les leo algunos. Los argumentos principalmente son de este estilo. Dice, los contribuyentes, fíjense que por lejos, la mayor parte del financiamiento de la ciencia lo hacen los estados, ¿ya? Con el dinero de los contribuyentes, ¿cierto? De los impuestos.
Y por lo tanto, los contribuyentes que ya pagaron por la investigación, ¿cierto? Porque si el Estado pagó la investigación, entonces los contribuyentes pagaron con la contribución, tendrían que estar pagando nuevamente para leer los resultados, ¿ya? La investigación financiada con fondos públicos está y debe seguir estando absolutamente disponible para el público, ¿ya? Entonces surge además de este nuevo modelo de negocio, surge un movimiento institucional, ¿ya? Por abrir la ciencia, ¿ya? Y no solamente abrir los papers, ¿ya? Y los libros, sino los códigos, ¿ya? Los códigos computacionales, los datos, las metodologías, los recursos educativos y la revisión por pares también debería estar abierta. Y ya la UNESCO tiene fuertemente diagramado este objetivo, ¿ya? A nivel global de la Open Science, ¿ya? Y aquí una taxonomía del nivel de información que se busca que sea ciencia abierta, ¿ya? A todo nivel, no solamente a nivel de artículos, sino de datos, de reproducibilidad, etcétera, de códigos computacionales. En paralelo también estuvo más o menos en los mismos años, fíjense, estamos recién hablando del 2003, ¿ya? 2006, Aaron Swartz, podríamos decirlo una especie de hacker, ¿ya? Libera 30 millones de libros, ¿ya? 30 millones de libros, ¿ya? Schwartz fue perseguido en Estados Unidos por esto y terminó suicidándose, por lo que algunos lo consideran como una especie de mártir de la ciencia. Y de ahí, de Open Library, quedó LibGen, Library Genesis 2008, que tiene 2.4 millones de libros de no ficción, 80 millones de artículos de revistas científicas, 2 millones de artículos de cómics, 2.2 millones de libros de ficción y 0.4 millones de revistas de otro tipo. Y finalmente, Alexandra Elbakian, ya el 2011, que también está, digamos, perseguida, ella es de Kazajistán, ¿ya? Liberó 85 millones de papers en lo que es su plataforma de C-Hub, ¿ya? Por lo cual es considerada la reina pirata de la ciencia, ¿ya? El resultado de todo esto, ¿ya? Es que finalmente, eh, perdón, finalmente, toda esta, los pocos artículos, ¿ya? Que seguían siendo de pago, ¿ya? Cada vez menos, porque incluso ningún autor quiere que su artículo sea de pago, porque ni siquiera le conviene, ¿ya? Esto ya ha llegado a liberalizar, ¿ya? En el fondo este movimiento institucional, con este movimiento pirata, más este nuevo modelo de negocio, ha liberalizado el conocimiento científico ya de forma, digamos, prácticamente total. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ¿ya? Con esto, ¿ya? Con este fenómeno tan reciente? Estamos hablando de fenómenos muy recientes. Yo ni siquiera me he referido a las tecnologías recientes de la inteligencia artificial que permiten traducir estos artículos, por ejemplo, ¿ya? Para las personas que no saben inglés, ¿ya? Solamente el hecho de acceder, ¿ya? Bueno, aparece este concepto, ya que trabajamos en el instituto, que es el de profesional academizado. Lo voy a leer como la definición que planteamos el año pasado en nuestro diploma. Dice así: en contraste al académico profesional, el profesional academizado no destina la mayor parte de su tiempo a la academia, ni es su principal fuente de financiamiento. Sin embargo, el profesional academizado es competente en acceder al fluido conocimiento académico relevante para el desempeño de su profesión. Practica la revisión, actualización y lectura responsable de la literatura académica en su área profesional y puede llegar a manejar competencias de escritura y publicación de artículos académicos. Esa es una definición de profesional academizado y nosotros distinguimos tres niveles, ¿ya? En el nivel 1 del profesional academizado es alguien que lee y discute papers, ¿ya? Particularmente en los journal clubs, algo que nosotros fomentamos mucho, pero no publican ni investigan, ¿ya? Pero sí se mantienen leyendo artículos académicos y se van manteniendo al día en su área profesional. El nivel 2, ¿ya? No publican papers, pero sí investigan,
¿ya? Pueden realizar investigaciones privadas en empresas con metodologías científicas, investigaciones bibliográficas, análisis de data science, etc. Y ya en el nivel 3 están los profesionales academizados que de vez en cuando publican papers, ¿ya? Son parte de la academia, en particular de lo que vamos a llamar slow academia, ¿cierto? Porque el profesional, digamos, no está dedicado a eso exclusivamente, ya ni principalmente. Entre los profesionales academizados, entonces, pueden estar incluidos profesionales y profesores universitarios sin posgrado, o con posgrado, máster, doctorado, o con postdoctorado, que no dediquen su tiempo principal ni dependan económicamente de la investigación. ¿Qué tipo de profesionales hay al respecto? ¿Ya? Yo les decía el pasado, el presente y el futuro. ¿Ya? Los profesionales academizados siempre han existido. ¿Ya? Y por lejos, el área en donde más han habido profesionales academizados es en la medicina. ¿Ya? Para los que hayan visto esta serie, Doctor House, siempre Doctor House aparecía leyendo papers, poniéndose al día con la última investigación, siempre aparecía ahí con PubMed en el computador, ¿ya? Y en la medicina, digamos, se estila mucho, ¿ya? Que sin ser un profesional, un académico profesional dedicado a publicar, sí es un profesional academizado, ¿ya? De tipo 1, incluso de tipo 2, ¿ya? Y algunos de tipo 3, ¿ya? O sea, algunos de los médicos, ¿ya? Publican de vez en cuando, ¿ya? No es su dedicación principal, ¿ya? Pero de vez en cuando publican algunos artículos, ¿ya? Si vamos incluso a las estadísticas, ¿ya? Este es un artículo del 2014 que hace una estimación de la cantidad total de papers, ¿ya? Que existentes, ¿ya? Según área. Y fíjense que la medicina es por lejos, ¿ya? Junto con la multidisciplina, pero ahí caben, digamos, se mezcla mucha disciplina, pero por lejos, comparados con cualquier otra área, con la física, la ingeniería, la medicina por lejos es la que publica más papers, ¿ya? O sea, hacia el 2014 había publicado 24 millones de papers. Fíjense aquí en este gráfico de torta, ya la medicina es la principal, y es muy posible, ¿ya? Que en parte esa alta productividad tenga que ver con que hay un gran porcentaje de profesionales academizados que no se dedican exclusivamente a eso, que no se financian exclusivamente a eso, que esencialmente son médicos, pero que van adquiriendo información, datos que de vez en cuando van publicando. Resulta que uno de los, digamos, pioneros de la ciencia o de la cienciometría fue Alfred Lotka, ¿ya? Que en el año 1926 descubre que el número de papers producidos por los científicos, ¿ya? En vez de tener la típica distribución de campana de Gauss, ¿ya? Que es lo que uno típicamente se espera en muchos fenómenos, la distribución, ¿ya? De qué tantos papers, ¿ya? Publica cada autor tiene una distribución power law, ¿ya? O ley de poder, que típicamente es una función en forma de L, ¿ya? Que tiene esta fórmula particular, ¿ya? ¿Qué significa? Que hay una muy alta proporción de científicos con muy baja productividad y hay una muy baja proporción de científicos con alta productividad, ¿ya? En los hechos, ¿ya? El 1%, ya el 2007, digamos, se sabe esto, que el 1% más productivo, ¿ya? De la colita de acá, genera el 41,7% de los papers, ¿ya? O sea, hay 1% de los científicos profesionales, académicos profesionales, publica casi la mitad de los papers. Pero más del 99% de los que publican artículos publican menos de un paper al año, ¿ya? Y muchos de ellos probablemente sean profesionales academizados, ¿ya? De hecho, esa es la tesis que aquí planteo, pero no la he corroborado, ¿ya? Pero al ojo parece bastante así. Fíjense que Shockley ya muestra, ahora, no, fíjense que Lotka, cuando hizo su estudio, tenía 9.000 artículos a su disposición. Recientemente se hizo el mismo estudio con 3 millones de autores, ¿ya? Descubriendo que la distribución es log normal, ya más que ley de poder, pero esencialmente tiene la misma forma de L.
Y fíjense qué es lo que significa esto, ¿ya? Fíjense que este punto es la cantidad de autores que solamente publicó un paper durante toda su vida, ¿ya? Y tenemos aquí más de eh, 1 millón, ¿cierto? 1 millón de autores ha publicado solo un paper en su vida, ¿ya? Y un poco menos de 1 millón ha publicado solo 2 papers en su vida. Y estos son los que publicaron 3 papers en su vida. Y fíjense que este gráfico está en log-log, ¿ya? Se ve como una línea recta, pero tiene que ser interpretada como una L, ¿ya? Por eso es que yo especulo, ya espero por calcularlo pronto, que probablemente la mayor parte de los autores de papers son profesionales academizados, ¿ya? Es decir, son profesionales que en toda su vida puede que no hayan publicado más de 5 papers, ¿ya? O 10 papers. ¿Ya? Son personas que no viven de eso, que no están en el mundo en el que viven los profesionales, los académicos profesionales. Un muy bonito ejemplo que me gusta mostrar, ¿ya? Porque este es un artículo que vemos también en detalle en el Diploma de Ciencia de la Ciencia. Este artículo que salió el año pasado, ya muy interesante, que descubre que aparentemente hay escritura, ¿ya? Proposicional en las cavernas paleolíticas, ¿ya? Hacia 45.000 años atrás, ¿ya? Es un artículo de muy alto nivel, el Cambridge Archaeological Journal, en el que participan 3 profesionales academizados y 3 académicos profesionales, ¿ya? Aquí pueden ver su currículum y esencialmente los primeros autores, de hecho, son los que descubrieron este hecho, ¿ya? Y estudiaron los signos que existen en las cavernas, ¿ya? Y se unieron a otros profesionales, académicos profesionales, para hacer un artículo de muy buen nivel, ¿ya? Mostrando que los profesionales academizados y los académicos profesionales pueden colaborar, ¿ya? Haciendo trabajos de alto nivel. Entonces eso ya es pasado, ¿cierto? Presente. Mencioné a los médicos, ¿cierto? Solamente, pero también los astrónomos ya han tenido una importante historia en el aporte a la astronomía, los académicos, los profesionales academizados en otras disciplinas como la astronomía, en fin, ¿ya? Y pasamos entonces a los problemas de la Fast Academia, las promesas de la Slow Academia y el potencial rol de los profesionales academizados. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? ¿Ya? Se están produciendo, según mi estimación, ya digamos, hecha con bastante rigor, se están produciendo en la actualidad 6 millones de papers al año. 6 millones de papers al año. O sea, en esta pura charla probablemente se hayan publicado unos 600 papers nuevos, ¿ya? ¿Y quiénes son los que leen papers? En la actualidad, esencialmente los que leen papers son los que producen papers, ¿ya? Los académicos profesionales están sometidos al famoso publish or perish, ¿ya? Publica o muere. Tienen una alta exigencia a nivel académico, tienen que ser reviewers de otros artículos, tienen que ser guías de tesis, tienen que presentar proyectos altamente competitivos, ¿ya? Grants, organizar congresos, hacer clases, ¿ya? En lo que se ha llamado la Fast Academia. Tienen muy poco tiempo para leer papers, ¿ya? La lectura casi exclusivamente es para ser citada o considerada en futuros papers a publicar de la propia especialidad, ¿ya? Teniendo como efecto además una agudización de la hiperespecialización de los investigadores y por lo tanto de la investigación misma. Y además, ¿ya? Como consecuencia de todo esto, se están produciendo millones de papers al año, pero se están usando los papers casi exclusivamente para producir más papers, ¿ya? Solamente están leyendo papers los que producen papers. ¿Qué problemas tiene esta forma académica, esta fast academia, ¿ya? La academia rápida? Primero, la proliferación de estas revistas Open Access, que resultaron ser un muy buen negocio, ¿ya? Unido a a la presión de los académicos profesionales por publicar, el Publish or Perish, ha dado lugar a las llamadas editoriales y revistas depredatorias, ¿ya? Y a journals impactomaníacos, ¿ya? Se ha descrito mucho esta fenomenología, se considera
un desafío que está viviendo la academia en la actualidad, ¿ya? Por ejemplo, las revistas depredatorias, ¿ya? Se mostró en un artículo del 2020 que el 60% de los artículos no tienen ninguna cita, ¿ya? Y están asociados a numerosos escándalos de corrupción científica, ¿ya? Yo solo compongo aquí uno, ¿ya? Pero ustedes pueden buscar, hay muchos, ¿ya? Pero un famoso, muy reciente, digamos, de hace unos meses, fíjense en el título, ¿ya? Un científico que publica un estudio cada 2 días muestra el lado más oscuro de la ciencia, ¿ya? Y justamente muestra cómo toda esta presión por publicar, toda esta fast academia, ¿ya? Y asociado a estos journal predatorios han llevado a muy malas prácticas académicas, ¿ya? La presión por publicar ha afectado la calidad e integridad de los artículos científicos. Esto es una cita de Wang y Barabasi del libro Science of Science. Dice, la coautoría va en aumento, al igual que las publicaciones múltiples sobre los mismos datos, ¿ya? Que es un gran problema a nivel académico. También ha habido más debates sobre las LPU, siglas de Last Publishable Unit, ¿ya? La unidad mínima publicable, o el enfoque de publicación salami, ¿ya? Es decir, en vez de publicar un artículo completo, integral, ya se divide el artículo en la mayor cantidad posible de artículos para así tener una alta cantidad de artículos, cada uno de menor calidad, ¿ya? Pero en mayor número, que podría contribuir aún más a inflar los recuentos de productividad, algo que es muy relevante para la competitividad entre los académicos profesionales. Además, se ha mostrado que esto tiene un grave efecto de significación estadística y se ha acuñado el término de academic careerism, que es la tendencia de académicos a buscar su propio enriquecimiento y progreso personal a expensas de la investigación honesta, investigación imparcial y difusión de la verdad a sus estudiantes y a la sociedad. O sea, hay un problema en la actualidad, ¿ya? No menor, que se está discutiendo fuertemente. Y aquí viene entonces el spoiler, ¿ya? El spoiler que yo les decía, fíjense, o sea, los académicos profesionales están sometidos a esta muy fuerte presión, ¿ya? Y a vivir en la fast academia, pero el profesional academizado, gracias a estas muy recientes novedades, ¿ya? Particularmente a este cisne negro que tiene que tiene 20 años, ¿ya? O menos, abre la posibilidad a que el profesional academizado, ¿ya? Se contribuya, ¿ya? A través de la slow academia, de una academia más lenta, a las publicaciones académicas. ¿Qué es la slow academia? ¿Ya? El concepto de slow science, ¿ya? Surge por primera vez en este libro del 2016, ¿ya? Por Isabel Stengers. Dice, Another Science is Possible, ¿ya? Otra ciencia es posible, un manifiesto para la ciencia lenta. Y más reciente, el 2002, habla de el slow professor, ¿ya? El profesor lento. Según esta visión, la ciencia debe ser un proceso lento, constante y metódico. Se opone a los objetivos de rendimiento y al modelo actual de investigación, que se considera limitado por la necesidad de financiación continua, la cual promueve la sobreinflación de la publicación científica y el aumento de la publicación fraudulenta. Vincula las limitaciones en la calidad de la investigación con las restricciones financieras, ¿ya? O sea, está mostrando que la restricción financiera está limitando la calidad de la investigación y llama a una reforma de la financiación de la investigación, ¿ya? Y consideran que la Slow Academia será más eficaz para abordar grandes temas, grandes problemas globales, ¿ya? Y en eso yo estoy muy de acuerdo y lo asocio al concepto de ciencia integrativa que lo voy a mencionar muy pronto y es a lo que nos dedicamos principalmente en IFIC, ¿ya? Como lo dice Candaul 2010, la ciencia rápida, como la comida rápida, favorece la cantidad sobre la calidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Fíjese que en el eje vertical tenemos la escritura de papers, ¿ya? Y en el eje horizontal tenemos la lectura de papers, ¿ya? Y tenemos aquí los académicos profesionales arriba, ya le puse académicos nomás, y abajo los profesionales academizados. Fíjense que los profesionales academizados, ¿ya? Tienen un más amplio rango de posibilidad de lectura,
¿ya? Es muy posible que un profesional academizado pueda leer más, ¿ya? Y más ampliamente que un académico, ¿ya? O menos también, ¿ya? Y también, pero tienden a publicar menos, ¿cierto? Eh, pero un porcentaje de los profesionales academizados, los que nosotros llamamos de nivel 3, sí pueden tener un nivel de publicación, por supuesto, más bajo que el típico de un profesional, de un académico profesional, en lo que llamamos slow academia. Entonces, toda esta cantidad enorme, exponencial, de crecimiento exponencial de producción de papers, ¿ya? Que se están pudiendo leer muy pocos en el entorno académico, están ahora, gracias a este cisne negro de la liberalización del conocimiento, accesibles a los profesionales academizados, ¿ya? Y ya gratis, ¿cierto? Teniendo celular, prácticamente cualquier paper se puede bajar. Y si no sabe inglés, ahora hay tecnologías de traducción con inteligencia artificial insólitamente buenas, ¿ya? Y por lo tanto, además, esto no solamente puede hacer que la academia, ¿ya? No esté solo en el entorno académico, sino también en el entorno profesional amplio y además en el entorno social general, ¿ya? En este contexto de slow academia. Finalmente, desafíos y posibilidades, ¿ya? Pongo primero los desafíos, ¿ya? Voy a poner algunos y después voy a hablar más de las posibilidades. Pese al apoyo de muchos académicos, se ha criticado el impacto relativamente pequeño del movimiento, ¿ya? Se ha dicho que, claro, efectivamente mucha gente dice, sí, muy bonito la Slow Academia, pero en realidad han tenido poco impacto. También se ha criticado que la academia lenta representa un privilegio, ¿ya? Es para quienes pueden pagarla, ¿ya? O para quienes ya han alcanzado la cumbre académica y no están presionados por eso, o para quienes tienen un costo por debajo de ellos en la cadena alimentaria académica. Otro desafío es que los profesionales sin doctorado ni postdoctorado deben educarse, especializarse adecuadamente para aprender la lectura y búsqueda bibliográfica responsable, así como para investigar y publicar a un buen nivel, que es el tipo de cosas a las que nos dedicamos en el instituto. Y finalmente, otra dificultad es que muchos tipos de investigación requieren recursos económicos de alto nivel, ¿ya? Y de forma continua. Pero veamos las posibilidades, ¿ya? Como dice la autora del libro El profesor lento, dice, la clave, ¿ya? Es recordarnos por qué nos dedicamos a la docencia y qué es lo que nos encanta de la investigación. Segundo, hay un pequeño ruido ahí. Segundo, existe una enorme cantidad de profesionales, profesores universitarios, estudiantes de doctorado y postdoctorados que no se han convertido en académicos profesionales, pero sí tienen pasión por el conocimiento científico y académico de alto nivel. Y estos pueden participar en distintos niveles del conocimiento académico, incluyendo la publicación en términos de slow academia. La contribución de los profesionales academizados, además, en la Slow Academia, puede servir de contención y amortiguación de los problemas generados por la Fast Academia, ¿ya? O sea, el profesional academizado no tiene esa presión, ¿ya? Su sueldo no depende de ganarse el próximo grant, ¿ya? Puede trabajar con calma, ¿ya? Haciendo Slow Academia, y por lo tanto publicaciones de mayor calidad, ¿ya? Y de alguna manera hacer frente a este fenómeno mundial, ¿ya? Muy grave que está sucediendo con la Fast Academia. ¿Qué otras posibilidades? ¿Ya? El cisne negro de la liberalización del conocimiento académico ha abierto la posibilidad de realizar investigaciones de bajo costo, ¿ya? Y esto es muy importante, particularmente lo que en el IFIC llamamos investigaciones integrativas, ¿ya? Es decir, las investigaciones que involucran revisiones y análisis bibliográficos, ¿ya? Por ejemplo, los reviews o los metaanálisis, la modelización matemática o computacional, el análisis de bases de datos abiertas, que son enormes y en aumento creciente, ¿ya? Y con un gran potencial, ¿ya? Pues
En IFIC defendemos que la investigación integrativa es probablemente la más necesaria en estos momentos. ¿Ya? Si vemos un gráfico cualitativo, ¿ya? Esencialmente la producción de información aumenta a una tasa mucho más alta que la integración de la información. ¿Ya? Por lo tanto, la posibilidad de hacer ciencia de bajo costo, ¿ya? De forma integrativa, ¿ya? Puede ser no solamente de bajo costo, sino de un altísimo impacto e importancia a nivel de la academia mundial. Por último, son cada vez más atractivas y factibles las colaboraciones entre académicos profesionales y profesionales academizados. También eso es muy importante. Y la herramienta operativa de los journal clubs, ¿ya? Que son las reuniones periódicas de lectura y discusión de artículos académicos, tiene un gran potencial como originador de grupos de investigación. ¿Ya? El hábito, ¿ya? Puede ser en la empresa, puede ser entre abogados, ¿ya? Entre profesores de colegio, entre ingenieros, ¿ya? Lo que sea. El hábito de reunirse, ¿ya? Hay ciertas técnicas, ¿ya? Para optimizar los journal clubs, ¿ya? Pero de reunirse a leer, ¿ya? A exponer y discutir artículos académicos actualizados respecto al área de la profesión, tiene un enorme poder, además de originador de grupos de investigación, ¿cierto? Porque esos mismos journal clubs terminan típicamente convirtiéndose y animándose a investigar juntos e incluso publicar, ¿ya? Estos journal clubs pueden ser de puros profesionales academizados o combinarse también con académicos profesionales. Y una última posibilidad que quiero mencionar es que la participación de profesionales academizados, ¿ya? De cualquiera de los tres tipos que hemos mencionado, pueden ser una fuente riquísima de conexión entre el conocimiento académico especializado y la sociedad general, ¿ya? Los profesionales y divulgadores de la ciencia academizados pueden elevar directamente el grado de aporte de la academia a la sociedad, ¿ya? Es decir, todos esos papers, ¿ya? Que esencialmente solamente leen los que producen papers, ¿ya? Pueden ser leídos por profesionales academizados y llevados al entorno profesional y academizar el entorno profesional y también llevar ese conocimiento a la sociedad en general. Eso, muchas gracias. Les dejo aquí el cisne negro y, y un recordatorio aquí también de otro diplomado que todos los años, este próximo año vamos a comenzar en una nueva versión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Espero tener retorno ahora. Muy buena su intervención. Evidentemente es mucho más amplia la temática que usted está abordando y creo que en un futuro podemos tenerlo en otro evento significativo, ¿no? Al igual que este nuestro primer congreso. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Ha sido un honor contar con usted en Y este creo que me demoré menos de una hora al final. Estaba muy asustado. pasamos un poquito. Buenas noches, doctor. Buenas noches.